Doy gracias, hermanos, por estar una vez más con todos ustedes. Agradecido al Señor por cuanto podemos estar juntos una vez más. Y bueno, esto todo para alabar y para glorificar el nombre del Señor. Gloria al nombre del Señor Jesús. Y bueno, vamos a hacer una oración, hermanos, y vamos a participar de la reunión. Gloria al nombre del Señor. Gloria al nombre de Jesús. Padre amado, estamos delante de tu presencia en esta tarde. Te bendigo, te glorifico, Señor, por cuanto tú, Señor, nos permites una vez más, Señor, hacer este programa. Bendice, Señor, a los hermanos, a las hermanas. Padre Santo, en el nombre de Jesús, Señor, que tú nos abras el entendimiento, nos des conocimiento, revelación, sabiduría, Señor amado. Gloria al nombre del Señor, alabado sea el nombre de Jesús. Gracias te damos, Padre, en el nombre del Señor, por habernos protegido en este día, guardado de todo mal, Señor. Gracias te damos, Señor, porque tú nos haces estar firmes, Señor, en medio de tantas situaciones. Oh Padre, a ti sea la gloria, la honra, la alabanza por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al nombre del Señor. Alabado sea el nombre de Jesús. Bueno, hermanos, agradecido al Señor por estar una vez más. Vamos a seguir con nuestra meditación de la palabra del Señor en el capítulo 8 de Romanos, de 2 de Corintios. Segunda de Corintios, capítulo 2. Me equivoqué, había puesto Romano, por eso ustedes me ven buscando, ¿no? Segunda de Corintios, capítulo 8. Sí, acá está, capítulo 8, Romanos 8. Perdón, segunda de Corintios 8. Y llegamos hasta el versículo 10. Alabado sea el Señor. Entonces, dice la palabra del Señor: y en esto doy mi consejo, porque esto os conviene a vosotros, que comenzaste antes no solo a hacerlo, mas aún a quererlo desde el año pasado. Y nosotros veíamos ayer hablábamos de la generosidad que es consecuencia de la nueva vida que nosotros tenemos en Cristo, ¿no? Y bueno, y estamos viendo cómo esta generosidad se tiene que ir manifestando en nosotros, y todo eso para la gloria de Dios, para la gloria de Dios. Por eso nosotros tenemos que, cada día, tenemos que ejercer esta manifestación, por así decirlo, o manifestar. Esto se manifiesta por medio de una vida rendida al Espíritu, ¿no? Esto es así. Queremos aprender o estamos tratando de descubrir cuáles son los rasgos de la nueva vida, de la vida de Cristo en nosotros, ¿no? ¿Qué se siente cuando uno manifiesta la nueva vida del hombre espiritual? ¿O cómo podemos discernir la vida del hombre espiritual? Contraponerla con la vida del hombre carnal o la vida del hombre natural. Tenemos que discernir bien cuándo en nosotros se está manifestando la vida del hombre espiritual, para que sigamos ese rumbo, sigamos esa línea de vida. Entonces, eso es lo que tratamos de hacer por medio de estas meditaciones de la palabra del Señor. Porque hay hermanos que relacionan la vida del nuevo hombre con las cosas buenas que el hombre hace. ¿Vio? Con las cosas buenas, porque las cosas buenas que el hombre hace son parecidas a la manifestación de la vida del hombre nuevo. No, pero tenemos que ver dónde está la diferencia entre manifestar lo bueno que antes manifestábamos y en lo espiritual que hoy manifestamos, ¿no? Porque la vida del hombre natural es una vida donde hay cosas buenas, pero también hay cosas malas.
En cambio, en la vida del hombre espiritual es todo bueno, bueno y excelente, ¿no? Y en la vida del hombre espiritual no hay nada malo. Pero en la vida del hombre natural hay cosas buenas y cosas malas. Y a veces confundimos la manifestación de la vida del hombre natural con la vida del hombre espiritual por medio de lo que es bueno, ¿no? Por eso Pablo dice ahí en Romanos, en el capítulo 1, capítulo 2, dice, y a los que perseverando en el bien hacer, ¿no? Buscan gloria, honra, inmortalidad, la vida eterna. En el bien hacer, o en el buen hacer. Los que perseveran en el buen hacer. Ellos buscan la inmortalidad y la vida eterna. Y nosotros sabemos que el hombre natural no puede permanecer en el bien hacer. Tampoco la vida eterna y la inmortalidad se logra por medio de que uno manifiesta el bien hacer o las cosas buenas. No alcanza la vida eterna por eso. Entonces la vida eterna y la salvación o la inmortalidad es un logro del hombre. Pero no, esto es un logro de Cristo, de nuestro amado Señor, el cual dio su vida por nosotros en el madero. Entonces nosotros tenemos que saber diferenciar, ¿no? Por eso venimos y tocamos estos temas como el de ayer anoche, que hablamos de la generosidad. La generosidad es algo que está relacionado con la nueva vida. Con la nueva vida. Ahora, la vida buena del hombre, ¿es generoso el hombre bueno? Sí. La vida del hombre natural también es generoso, pero en su medida, en su cálculo. Él calcula todo para ser generoso, ¿no? Porque está respaldado por una codicia, por un interés, ¿no? Mezquino. Pero el hombre natural manifiesta la generosidad, ¿no? A través de la vida de Dios que está en él. Y ahí no hay mezquindad, ahí no hay maldad. En esa vida del nuevo hombre no hay maldad. Es increíble. Por eso vamos tocando estos temas sensibles, ¿no? Porque tenemos que dar a conocer cuál es la vida espiritual verdadera, ¿no? Porque, lo vuelvo a repetir, la vida natural del hombre, la parte buena del hombre, es parecida a la vida espiritual del hombre, del nuevo hombre. Es parecida, pero no es igual. Por eso, el hombre da, pero la vida espiritual da más allá de sus fuerzas. Más allá de sus fuerzas. Y vamos a ver un poco cómo estos hermanos se dieron ellos primeramente al Señor, como lo hemos leído, y después se dieron a los apóstoles, y no como lo esperábamos más en el versículo 5 del capítulo 8, mas a sí mismos se dieron primeramente al Señor y a nosotros por la voluntad de Dios. Dios por la voluntad de Dios. Gloria al nombre del Señor. Y en el versículo 11 dice, ahora pues llevad también a cabo el hecho para que como estuvisteis pronto a querer, así también lo estéis en cumplir conforme a lo que tenéis. ¿Vio? En cumplir. Para que estéis enriquecidos, el 8. El 8, el 11. Ahora pues llevad también a cabo el hacerlo para que como estuviste pronto en querer, así también lo estéis en cumplir conforme a lo que tengáis. ¿Vio? Este es un cumplimiento por amor. No, tenemos que cumplir, sí, tenemos que cumplir. Pero esto no es un cumplimiento por ley o un cumplimiento por exigencia, sino por una disposición. Ellos habían dispuesto desde el año pasado participar de esta gracia, de dar a los hermanos, ¿no? Y bueno, y entonces Pablo le decía, doy mi consejo, ¿no? Y esto os conviene a vosotros, que comenzaste antes no solo a hacerlo, más aún quererlo desde el año pasado. Bueno, entonces cuando tenemos la oportunidad, cumplimos. Lo que
lo que el Espíritu de Dios nos demandaba, nos llevó a manifestar. ¿Vio? Y entonces Pablo dice, porque si primero hay la voluntad pronta, dispuesta, ¿no? Si primero hay la voluntad dispuesta, porque eso tiene que haber, y la voluntad de servir al Señor siempre está en nosotros. La voluntad, esa voluntad, porque Él produce en nosotros el querer como el hacer. Entonces, cuando nosotros vivimos en el Espíritu, entonces el Espíritu produce en nosotros el deseo. Él produce el deseo. Entonces, hoy la voluntad dispuesta. Siempre estamos dispuestos. Será aceptada por lo que tiene, no por lo que no tiene. Esa voluntad, ¿no? Yo quiero ayudar. Bueno, tengo esto para ayudar. No puedo ayudar con lo que no tengo. Ayudo con lo que tengo, ¿verdad? Entonces me fijo yo en qué puedo ayudar. Siempre estoy atento a lo que puedo dar para ayudar a aquel que necesita. O al Evangelio, Tal vez no hay una necesidad, pero así urgente, pero hay una necesidad, ¿no? Y la necesidad es que podamos compartir, ¿no? Que podamos compartir con los hermanos, por amor, ¿no? Podamos compartir entre todo el hecho de arreglar la iglesia, como hablábamos ayer. Bueno, pero si primero hay la voluntad pronta, será aceptada por lo que tiene, no por lo que no tiene. Porque no digo esto para que haya para otros desahogo y para vosotros apretura. Y acá en la versión dice, porque no digo esto para que haya para otros holgura, bienestar, digamos, o bienestar, y para vosotros necesidad o estrechez. No es. Y entonces Pablo no quería que algunos tuvieran más que otros. Digo, porque hay a veces que los hermanos tienen más que otros, pero bueno, pero yo trabajo, pero yo me esfuerzo más. Oh, sí, eso es así, Dios te bendice más. Pero entonces, ¿qué dice Pablo en el 14? Sino para que en este tiempo, con igualdad, la abundancia vuestra supla la escasez de ellos. ¿No? Con igualdad, ¿vio? Tenemos que tratar de que no haya ningún necesitado en medio de nosotros. A veces uno se fijaba antes, los hermanos que recién estaban, en aquel tiempo no, acá el barrio se estaba construyendo, los barrios acá en la periferia de la capital se estaban construyendo y bueno, y se usaba madera, se usaba chapa y se usaba estaca, se usaba alambre para las medianeras de tejido y tanto, y siempre uno encontraba abundancia de ese material en cualquier lado. Y a veces uno tenía tirado en el fondo o acumulado en el fondo para el momento que necesitaba. Y venía una persona y que también estaba queriendo salir adelante y uno veía que tenía algo que le podía ser útil y uno decía, mira, yo tengo estas chapas para darte, yo tengo estos tirantes, yo tengo este tejido, yo tengo esta parte, esta madera si te sirve. ¿Vio? En aquel tiempo era así. No, para que él pudiera tener así como nosotros teníamos, ellos también pudieran alcanzar a tener lo mismo que nosotros, con igualdad. Hoy se edifica con otros materiales, hoy se edifica con ladrillo, no se edifica con hierro, se edifica con puertas reforzadas y bueno, y tantas ventanas de aluminio y tantas cosas, cambió los materiales, pero aún así podemos ayudar. Hay a veces que tenemos en nuestro hogar, ¿no? Cosas que no nos sirven. Y entonces usted puede colaborar con los hermanos, ¿no? Que necesitan. Si no, traiga a la iglesia y la iglesia va a repartir, porque la iglesia sabe dónde está la necesidad. Entonces, bueno, vemos que el hermano fulano necesita y ahí nosotros vamos. A veces voy al barrio de La Palangana y ahí los hermanos están haciendo sus casas, ¿no? Con ladrillo de canto, con puertas muy endebles, bueno, y con techo de chapa de cartón, ¿no? Con brea, algunos, no digo todos. Bueno, y entonces ahí vamos nosotros.
Hermano, mire, acá un hermano donó una puerta, un hermano donó un ladrillo, un hermano donó una heladera, un hermano para algún hermano que necesite, acá tiene, Señor, una cocina, ¿no? Claro, pero este sistema capitalista, consumista, nos lleva a nosotros a que cuando compremos algo, nosotros tenemos que vender lo que hemos usado. Y entonces no pensamos en el hermano que necesita. No pensamos. Bueno, a mí me costó plata, dice uno. Sí, pero hay un hermano que necesita. Usted no le está regalando algo 0 kilómetros, le está regalando algo usado. A usted ya le benefició, déjele que le beneficie a otro. Y así tenemos que ir pensando, cambiando la manera de pensar. Pero claro, eso lo hace Dios en nosotros. Y entonces el Espíritu Santo nos hace ver a nosotros que a veces tengo 2 o 3 productos que yo no necesito, y bueno, pero yo sé que hay un hermano que necesita, le voy a llevar. Gracias a Dios que hay esas cosas, yo no digo que no hay, pero son los menos los que piensan así. Son pocos los hermanos que piensan así, ¿no? Muchas veces pensamos para nosotros mismos cuando vemos la necesidad en la iglesia. Entonces Pablo le decía a los hermanos de Macedonia, gloria al nombre del Señor. Dice en el 13, 14, dice el 15, dice el 14, sino para que en aquel tiempo con igualdad la abundancia vuestra supla la escasez de ellos, para que también la abundancia de ellos supla la necesidad vuestra para que haya igualdad. ¿Vio? La igualdad. Nosotros tenemos que vivir todos iguales, todo bien tenemos que vivir. En la medida que podamos ayudar a los hermanos, lo tenemos que hacer. Preferentemente a los hermanos, los hijos de Dios. A veces Dios nos bendice y nosotros las bendiciones se las damos a cualquiera, a personas que no le van a dar el valor. Un hermano, cuando usted le da algo, le da el valor. Y dale lo mejor, hermano. No, lo mejor en el sentido limpie, lo ordene, lo arregle un poquito. No es que usted le está dando lo que no le sirve, porque usted le está dando algo que le pudiera servir. Bueno, y dice, como está escrito, el que recogió mucho no tuvo más, y el que recogió poco no tuvo menos. ¿Vio? Todos iguales. El que recogió mucho no tuvo más. ¿Por qué no tuvo más? Y porque compartió con aquel que no tenía. Y el que tuvo menos, dice, y el que poco no tuvo menos. No tuvo menos. ¿Por qué? Porque también él de su pobreza también ayudó también a otro que necesitaba. Entonces acá lo que tenemos que descubrir nosotros, o lo que nosotros estamos descubriendo, es cómo es la vida del hombre espiritual, la vida de la nueva creación, que la nueva creación no es mezquina, que la nueva creación se ocupa de la necesidad que hay en la iglesia, de la necesidad que tiene un hermano, una hermana, ¿no? Se ocupa de eso. Por eso, cada ayuda que usted quiera hacer, usted tiene que pasar por la iglesia para ayudar. La iglesia tiene que administrar eso. Se ora, por supuesto, se ora por todo lo que los hermanos traen. Y bueno, el hermano fulano necesita esto, el hermano fulano, la hermana esta o lo otro. Entonces se reparte y no hay necesidad en medio de nosotros. ¿Entiende, hermano? Y ese es el espíritu de la gracia. Esa es la vida de Dios que tiene que fluir desde nosotros. ¿No? Nosotros tenemos que ser una iglesia no pobre, una iglesia rica, no solamente en el conocimiento, en la fe, en el amor, en la palabra, sino rica en todo sentido. ¿No? Tener abundancia para poder, y no que uno tenga más que otro, no que el pastor se va a quedar con todo y los hermanos van a pasar necesidad, no, eso tiene que ser repartido para todos por igual. Entonces dice la palabra del Señor en el versículo 16, y dice,
Pero gracias a Dios que Dios la misma solicitó por vosotros en el corazón de Tito. ¿Vio? En el corazón de Tito, parece que Tito era el pastor allí o era un hermano enviado, pero gracias a Dios que Dios la misma solicitud por vosotros en el corazón de Tito, pues a la verdad recibió la exhortación, mas estando también muy solícito de su voluntad, partió para vosotros. ¿Vio? Tito se dio a sí mismo, para que ellos fueran enriquecidos, para que ellos tuvieran la riqueza, porque Tito era discípulo del apóstol Pablo. Imagínense la riqueza que tendría ese joven para poder dar. ¿Vio? Y él tuvo la misma solicitud. Gloria al nombre del Señor. Pues a la verdad recibió la exhortación, Tito. ¿Por qué? Porque recibió la exhortación, y eso vaya a saber, ¿no? Pero él recibió la exhortación, pero estando también muy solícito por su propia voluntad, partió para ir a vosotros. Y enviamos juntamente con él al hermano cuya alabanza en el Evangelio se oye por todas las iglesias. Se ve que había un hermano que lo acompañaba y era cantante. Era una persona que alababa a Dios, no cantaba. Al hermano cuya alabanza en el Evangelio es por todas las iglesias conocido. Gloria al nombre del Señor. Ahí en el capítulo 12, versículo 18, dice: rogué a Tito y envié con él al hermano. ¿Os engañó Tito? ¿No hemos procedido con el mismo espíritu y las mismas pisadas? ¿Pensáis aunque nos excusamos con vosotros delante de Dios en Cristo hablamos? Entonces el hermano seguía estando al lado de Tito. Se ve que era un hermano que tenía mucha comunión con Tito, y Tito y él caminaban juntos. Y ahí se cumple la palabra donde dice que es mejor caminar dos que uno, y ir de a dos. Y bueno, y ellos caminaban juntos, y ciertamente que Dios lo usaba a uno y Dios lo usaba al otro también. Y dice, y no solo esto, mas también fue ordenado por las iglesias el compañero de nuestra peregrinación, para llevar esta gracia que es la administrada de nosotros. Vio acá, dice que la gracia, el dar de los hermanos, porque esa era una gracia, era una manifestación de la gracia de Dios hacia los hermanos que estaban necesitados. Entonces los hermanos traían a los pies de los apóstoles lo que ellos traían: dinero, traían, vaya a saber, alimentos, traían ropa, no sé, traían a los pies de los apóstoles, dice, y esa era administrada por los apóstoles. ¿Vio? Porque dice, no solo esto, mas también fue ordenado por las iglesias el compañero de nuestra peregrinación para llevar esta gracia, que es administrada de nosotros para gloria del mismo Señor y para mostrar vuestro pronto ánimo. ¿Vio? Era una administración, era algo que era administrada por Pablo y los hermanos mayores o los hermanos que tenían responsabilidad. Y a veces los hermanos no quieren entender eso, ¿no? Y nosotros que lo entendemos, tenemos que tener mucho temor con lo que traen los hermanos, porque no podemos nosotros dirigirlo o quedarnos con algo que los hermanos traen. Que Dios nos guarde, que Dios nos guarde. No, tenemos que dar a los hermanos. No, tenemos que dar a los hermanos. Evitando que nadie nos vitupere en esta abundancia que ministramos. Otra vez, ministramos. Vea ahí usted el versículo. ¿Quién ministraba esas cosas? Ministraba, en este caso era Pablo, ¿no? Era el apóstol Pablo, porque él estaba allí. Pero seguramente que si no estaba Pablo, estaría el ministerio de la iglesia, el pastor de la iglesia. Y él, ¿qué vamos a dar si no tenemos? ¿Qué vamos a dar si nosotros no tenemos para dar? Entonces, para poder tener para dar necesitamos la
la ofrenda de amor de los hermanos. Necesitamos esa gracia, porque se le llamó gracia a eso, ¿no? Para administrar esta gracia, ¿no? Dice que los hermanos traían esto para que sea administrado. ¿Y qué lo administraba? El apóstol Pablo administraba eso. Y sus ayudantes, por supuesto. Evitando que nadie nos vitupere. No queremos que nadie diga de nosotros cosas que nos corresponden. En esta abundancia que administramos, procurando las cosas honestas, ¿vio? Procurando, esforzándonos para toda honestidad, que el Señor nos guarde. Eso también lo habíamos visto ahí en Romanos 12, 17, donde dice, no paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres. Entonces nosotros procurando las cosas honestas, no solo delante del Señor, más aún delante de los hermanos o delante de los hombres. ¿Se da cuenta? Esto nosotros no lo vemos plasmado en nuestra iglesia local. ¿Por qué? Porque todavía no, la vida de Dios que está en nosotros todavía está restringida. El hermano Nicolás decía en estos días, decía que la palabra de Dios no está presa, pero la vida de Dios que está en nosotros está presa. En muchos, no en todos. Hay en hermanos y hermanas que se manifiestan gracias al Señor. Pero en algunos hermanos la palabra no está presa, aunque si está el Señor está preso, también está la palabra presa en esos hermanos, individualmente. La palabra de Dios no está presa cuando hay un siervo de Dios que a través de las luchas, de las pruebas, de las situaciones, él igual vocifera la palabra de Dios, levanta la voz y predica el Evangelio. Ahí es cuando la palabra de Dios no está presa, pero cuando los hermanos de la congregación, ¿no?, se restringen, no le dan lugar a la vida de Dios en ellos, no le dan lugar a la gracia de Dios en ellos, no practican, ¿no?, que el Señor les va mostrando, no le dan lugar al Espíritu Santo en su vida, entonces la palabra de Dios y el Señor, la vida de Dios está presa en ellos, no puede salir. Pero Pablo decía, la palabra de Dios no está presa, porque aún él estando en la cárcel, él cantaba y alababa y glorificaba al Señor y salvó un alma. No más de un alma, porque después salvó a la familia del carcelero. ¿Se da cuenta, hermano? Entonces, ¿cómo nosotros podemos ver que estamos manifestando la vida del nuevo hombre? ¿Cómo nosotros vemos que en nosotros está la vida de un hombre espiritual? Cuando no hay mezquindad, cuando hay generosidad, ¿no?, cuando pensamos en el otro, en la necesidad del otro, cuando el Espíritu Santo nos lleva a ayudar, yo tengo algo y está ahí, sin usar, sin nada, y el hermano anda necesitando, y entonces se lo doy al hermano que necesita. ¿Se da cuenta, hermano? Esto es un tema delicado, es un tema delicado. Por eso esa administración era administrada por el apóstol Pablo y sus ayudadores. La administración tiene que ser por el pastor de la iglesia y el ministerio de la iglesia. Dice, pero lo tenemos que hacer evitando que nadie nos vitupere en esta abundancia que ministramos, en esta abundancia. Era abundante lo que traían los hermanos. Procurando las cosas honestas, con toda honestidad. Sin mentiras, sin engaños, sin hipocresía, sin nada de eso, con toda honestidad. Gloria al nombre del Señor. No solo delante del Señor, más aún delante de los hombres. Es una gran responsabilidad. Es una gran responsabilidad. Por eso, hermano, pero a veces los hermanos hacen fácil la vida de los pastores. Y cuando los hermanos no llevan nada, el pastor vive tranquilo, porque total no tiene que estar luchando con las ofrendas de que traen los hermanos. Pero cuando vienen las ofrendas, viene la ayuda de los hermanos, ahí el hermano tiene que mostrar responsabilidad, tiene que mostrar seriedad al hermano pastor. El Señor me ayuda a mí, alabado sea el Señor. Y entonces dice,
Enviamos también con ello a nuestro hermano, el cual muchas veces hemos experimentado diligente, mas ahora mucho más, con la mucha confianza que tiene en vosotros. Vio el hermano cantante, lo agregaron para que él también esté ahí ministrando o llevando esta administración de gracia. Es así. Mostrad pues para con ellos a la faz de la iglesia la prueba de vuestro amor y de nuestra gloria acerca de vosotros. Entonces Pablo le decía, bueno, ustedes ahora, para aquellos que son administradores, ustedes tienen que mostrarle a ellos el amor, ¿no? Acuérdense que nosotros estamos dando por medio de la vida del hombre nuevo, no estamos dando por medio de la vida del hombre viejo o de la carne, sino que estamos dando por medio de la vida del hombre nuevo. Y entonces el hombre nuevo no tiene desconfianza, no está procurando saber qué hace el hermano, qué no hace con lo que se le dio. Usted tiene que dar y olvidarse, porque el que tiene la responsabilidad de dar, él tiene que dar cuenta delante de Dios algún día. Aquellos que administran la gracia, la abundancia de la gracia que los hermanos trajeron, él va a tener que dar cuenta delante de Dios. Y por mala administración de esa gracia, él puede perder su herencia, puede perder su corona, puede perder el arrebatamiento de la esposa. No es así nomás, hermano, no es así nomás. ¿No? Muchos han traído muchas cosas en otras iglesias, ¿no? Acá no. Pero en otras iglesias se han llevado cosas para ayudar a los hermanos y los administradores administraron mal las cosas. Muchos se quedaron con muchas cosas que los hermanos traían y vio. Y el evangelio fue vituperado y ellos algún día darán cuenta delante de Dios. Usted olvídese de eso. Olvídese. El que tiene que cuidar eso es el pastor, de administrarlo bien, con mucha sinceridad, ¿no? Temiendo que nadie lo vitupere, diciendo esto, diciendo lo otro, mintiendo. ¿Yo? Bueno. Dice, ahora en orden a Tito, es mi compañero y coadjutor para con vosotros acerca de nuestros hermanos, los mensajeros son de las iglesias y la gloria de Cristo. Mostrad para con ellos, dice, a la faz de la iglesia, la prueba de vuestro amor y nuestra gloria acerca de vosotros. Claro, Pablo se gloriaba de los hermanos que eran generosos, ¿vio? Entonces le pedía a esos hermanos que eran generosos para dar, que mostraran amor hacia los hermanos que tenían que administrar, ¿vio? Que tenían que manifestar. Usted cuando ya dio algo, usted ya no le corresponde, no es suyo, ya del Señor, usted se lo dio al Señor. ¿No? Usted no decida, yo esto lo dono para fulano, para mí. Eso es porque usted lo está administrando. Acá el que decide es el pastor, el que está decidiendo para quién es o para quién deja de ser. Porque el pastor sabe la necesidad de cada hermano, de cada hermana. Por eso, hermano, qué bueno que descubrir esto, ¿no? Qué bueno que descubrir la manifestación de la vida del nuevo hombre, ¿no? Muchos hermanos no dan, ¿no? Y dice, yo no creo en eso. Pero la verdad que no es que no creen en eso. La verdad que la mezquindad es más fuerte. El egoísmo es más fuerte. Y entonces, fíjese, hermano amado, qué triste que es para el hermano. Porque va a tener pérdida de su herencia por la mezquindad. Por no haberle dado lugar a la vida de Dios en su vida. Porque qué gloria le trae al Evangelio que un hermano sea mezquino, una hermana sea mezquina, o un joven sea mezquino. Qué gloria le trae al Evangelio. Pero si todos nos ayudamos y hay igualdad entre todos nosotros, ¿vio? Hay igualdad. Gloria al nombre del Señor. En eso tenemos que velar. Eso es servir al Señor. Servir al Señor es velar que el hermano no tenga necesidad.
Eso es servir al Señor. Porque si Dios me hace ver la necesidad de un hermano, es para que yo lo ayude. Es para que lo ayudemos entre todos. Para eso nos hace ver la necesidad. ¿No? Y porque de otra manera, ¿quién nos va a ayudar? Hoy el Estado le ayuda a los hermanos, ¿vio? Hoy le da el IFE. Y bueno, gloria a Dios, nosotros aprovechamos. Pero la verdad que ahora comparémonos nosotros con el IFE. Y la verdad que la ayuda viene del gobierno, viene de los hermanos. Los hermanos y... Eso es lo que tenemos que cambiar. Tenemos que cambiar eso. Lo vamos a cambiar manifestando la vida espiritual. La vida del hombre espiritual. Lo vamos a cambiar a eso. Entonces, si el gobierno nos quiere ayudar, nosotros lo recibimos. Pero la verdad es que la ayuda viene de Dios. Cuando la Biblia dice que la ayuda viene de Dios, eso es muy amplio. No es que Dios viene de arriba y nos trae lo que nosotros necesitamos. No, Dios tiene su cuerpo en la tierra. Nuestro Señor Jesucristo tiene su cuerpo en la tierra. Y entre los miembros se ayudan entre los unos con los otros. Porque sabemos que la mano necesita de los dedos y bueno, y también necesitamos de las articulaciones, necesitamos del antebrazo, necesitamos del codo, necesitamos del hombro, necesitamos del cuerpo. ¿Entiende? ¿De dónde viene? ¿De dónde viene lo que necesita el cuerpo? Viene de afuera, pero también viene de adentro del cuerpo. Nosotros somos un cuerpo que nos ayudamos para poder funcionar. Porque si hay una parte del cuerpo que no ayuda, entonces porque el cuerpo está enfermo, no está paralítico, tiene un problema de salud. Entonces no permite que, por ejemplo, si mi cuerpo tiene un problema en el antebrazo, seguramente que mis dedos no se van a mover. Mi mano, mi brazo no se va a mover, mi puño no se va a cerrar. Pero si mi antebrazo está correctamente dispuesto, entonces mi mano no va a tener ningún problema en obedecer a la cabeza, que es Cristo, porque las órdenes vienen de la cabeza. Entonces, se da cuenta de lo importante, hermano amado, que es discernir. Discernir lo que es de Dios y lo que no es de Dios. Ahora, también tenemos que discernir lo que es de la vida del hombre natural y lo que es de la vida del hombre espiritual y lo que es de la vida del hombre pecador. El hombre pecador y el hombre religioso nosotros lo ponemos en la misma línea. No hay diferencia entre el pecador y el religioso. Pero entre el hombre natural y el hombre espiritual sí hay diferencia. Y acuérdese que el hombre natural sabe hacer lo bueno. Pero el hecho de que manifieste lo bueno no quiere decir que eso proviene del espíritu, sino que la carne también sabe hacer cosas buenas. La carne también sabe hacer cosas buenas. Y bueno, y esa bondad de la carne, ¿no? Esa generosidad de la carne nos engaña a nosotros, porque nos dice, viste que no necesitas manifestar la vida de Dios, no necesitas manifestar la vida del Espíritu, no tenés que ser tan fanático y tenés que separarte tanto de la carne, vos tenés que vivir en la carne porque en la carne hay cosas buenas también. No todo lo de la carne es malo, dicen algunos hermanos. Todo lo de la carne es malo, aún lo bueno es malo, porque todo se hace con egoísmo, todo se hace con doble sentido, todo se hace con interés. Pero el espíritu no es así. El espíritu es solícito, es puro, no espera nada a cambio, porque sabe que su Señor le va a recompensar. No sabe que la ayuda va a venir siempre de Dios, siempre de Dios. Y esto, hermano, yo no le hablo de boca, yo le digo que yo lo he vivido esto muchas veces en mi vida, muchas veces. Hablo por experiencia en este sentido. No siempre he dado cuando el Espíritu Santo me lo ha pedido. No siempre he sido obediente al Espíritu Santo, pero eso me trajo consecuencias a mi vida también, hasta que pude aprender bien. No podía discernir. No sabía si este sentir que yo tenía era del Espíritu o era de la carne.
Entonces, ¿cómo podemos saber si cuando yo doy es del espíritu o de la carne? No tiene que haber mezquindad, tiene que haber generosidad. ¿Entiende? Tiene que haber satisfacción interior, gozo. No tiene que haber dolor. No tiene que haber lamento por haber dado. Tiene que haber gozo y alegría. Y no esperar nada de aquella persona que le hemos ayudado. Si no puede ayudarnos, se necesita a ella o él. Tengo que esperar del Señor. Y si el Señor no me bendice, no importa. Yo lo hago para engrandecer el nombre del Señor. Porque no hago para que el Señor me lo devuelva, lo hago porque lo amo. O lo hacemos, no me voy a poner yo, lo hacemos porque lo amamos al Señor. ¿Entiende, hermano? Por eso es maravilloso poder identificar la vida espiritual de la vida natural y de la vida del pecador. ¿Qué vida se manifiesta en nosotros? ¿No? ¿Qué conducta estamos teniendo? Pero analicemos la vida desde nuestro interior, no del acto, no solamente del acto de haber hecho algo, sino qué hemos sentido cuando lo hemos hecho. Qué gozo, qué alegría, qué contentamiento hemos sentido. Eso proviene del Espíritu. Entonces, ¿de qué me voy yo a jactar que lo ayudé a alguien? Si eso fue con el Espíritu de Dios que estuvo en mí que me llevó a hacer eso. Entonces, no, fue el Señor, hermano, fue el Señor. No me tiene que agradecer. No, pero hermano, yo le quiero... No, hermano, no me tiene que agradecer. Alabe a Dios, glorifica a Dios. Ahora usted aprendió. Usted ya sabe cómo manifestar la vida del hombre nuevo. El hombre nuevo tiene esas inclinaciones, tiene esa forma de vivir esta vida. ¿Vio? Y eso ensalza el Evangelio. Eso, nuestro mensaje de gracia va a estar en lo alto. Porque no solamente va a estar en nosotros la palabra, la fe, el amor, sino la realidad de esa palabra. La realidad del Evangelio. Nosotros tenemos que ir a la realidad, a los hechos de las palabras. Que las palabras estén respaldadas por los hechos. Y esto solamente lo podemos hacer por medio de darle lugar a la vida del nuevo hombre, a la vida de Dios que está en nosotros, al Espíritu vivificante, a la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, ¿no? A la santidad, a ser santo. Todo eso tiene que ver con todo esto de manifestar la ayuda para aquellos que necesitan. No sé si usted está entendiendo y usted está pudiendo diferenciar. Cuando el hombre interior se manifiesta en ayudar a otro, no hay jactancia en la carne, porque no se puede jactar la carne, porque no fue la carne. No fue la carne lo que lo hizo, no fue yo. No, fue el espíritu de vida, fue la nueva vida, fue la gracia en mí. Entonces nosotros tenemos que atender mucho, ¿no? a diferenciar, ¿no? Cuándo es la carne y cuándo es el Señor. Cuándo es la vida de Dios en nosotros. Eso es muy importante, hermano. Es muy importante. Porque nosotros tenemos que llegar a ser un hombre espiritual. ¿No? Hay a veces que el Espíritu nos va a llevar no a ser mezquino, sino a ser prudentes. ¿No? Nos va a llevar. Pero cuando el Espíritu nos hace sentir, tenemos que ser obedientes. Vamos a entrar en el capítulo 9. Entonces mostrad para con ellos a la faz de la iglesia la prueba de vuestro amor y de nuestra gloria acerca de vosotros. ¿Dónde estaba la gloria de Pablo? En los hermanos dadivosos, en los hermanos que siempre estaban dispuestos a ayudar, siempre estaban dispuestos a compartir con aquellos que no tenían o que tenían necesidad. Siempre estaban dispuestos, ¿no? ¿Y hoy quién está dispuesto? Usted ya le yo sé que levantó la mano usted ya. Yo estoy dispuesto, pastor. Así, hermano. No hay que esperar hasta mañana. Voy a pensarlo. Voy a pensar. De acá hasta mañana sabe cómo nos trabaja el enemigo. Yo estoy dispuesto, Señor. Tiene que salir esa. Yo estoy dispuesto, Señor, a vivir esta vida que el pastor nos enseña.
¿no? A ser solícito, a ayudar siempre a los hermanos, a las hermanas. ¿No? Y acuérdese cómo no solamente que le estamos llevando a usted a tener este sentir, sino le estamos llevando a usted a cómo hay que hacerlo. Ya le hemos explicado cómo hay que hacerlo para ayudar a un hermano. No lo haga diferente, no lo haga diferente porque no le va a resultar, no va a ser de bendición para su vida. Hágalo como la palabra de Dios nos enseña. Dice, porque cuanto a la suministración para los santos, para que los hermanos puedan ser suministrados, ¿no? Eso ya lo hemos leído ahí en el capítulo 8:4, ¿se acuerda? Dice, pidiéndonos con mucho ruego que aceptemos la gracia y la comunicación del servicio para los santos. Entonces, en cuanto a la suministración para los santos, por demás me es escribiros. Pablo decía, es por demás que les escriba, porque ustedes ya lo han aprendido, ya lo saben, por demás me es escribido, pues conozco vuestro pronto ánimo. ¿Vio? Conozco vuestro pronto ánimo. Yo conozco a los hermanos de mi amada iglesia, que nos falta alcanzar mucho de esto. No a todos, hay hermanos que son muy dadivosos. Hay hermanas que son muy dadivosas. Y gracias al Señor por eso, gracias. Pero ¿sabe por qué? Porque eso no lo logra el pastor, eso lo logra la palabra de Dios. Eso lo logra el Espíritu Santo, en favor del pastor y en favor de los necesitados. Pero quisiéramos que hubieran más hermanos con esa inclinación, más hermanos con esas inclinaciones, con esa intención. Pues conozco vuestro pronto ánimo, del cual me glorío, yo entre los hermanos de Macedonia. ¿Dónde nos tenemos que gloriar nosotros los pastores? En los hermanos. En los hermanos, que cuando me encuentro con un hermano, me digan la verdad que los miembros de tu iglesia son hermanos maravillosos, son hermanos que siempre están dispuestos, son hermanas que siempre están dispuestas, son hermanas dadivosas, son hermanas desinteresadas, hermanos desinteresados, son tan dispuestos a hacer siempre el bien, ¿no? Eso es tan hermoso. Y imagínense, cuando Pablo se gloriaba en eso, Jesucristo se gloria en los hermanos, que son de este tipo de carácter, porque este carácter es a consecuencia de la vida que nosotros manifestamos. Solamente un hombre espiritual puede manifestar eso, por eso hay que llegar, porque el Señor no se va a casar con una